Cuando mi hijo, Daniel, pronunció esas palabras, encuentra tu propio lugar, sentí que algo en mí se rompía. Llevaba 50 años viviendo en esta casa, la misma en la que él creció, jugó en el jardín, aprendió a caminar y celebró sus cumpleaños. La misma en la que, durante años, trabajé día y noche para mantener un techo firme sobre nuestras cabezas. No pensé que alguna vez él me pidiera que me fuera, y mucho menos de esa manera. No fue una discusión larga ni un momento de ira. Lo dijo de forma seca, como si estuviera comentando el clima. Estábamos en la cocina, y yo acababa de dejar una bandeja con pan recién horneado sobre la mesa. Él se sentó frente a mí, con los brazos cruzados y una expresión que no dejaba espacio a dudas. No había enojo en su tono, pero tampoco había cariño. Simplemente indiferencia. La conversación había comenzado con un tema aparentemente simple: la remodelación que él y su esposa, Laura, espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Querían hacer en la casa. Llevaban semanas hablando de optimizar el espacio y darle un aire más moderno. Yo no veía el problema en dejar las cosas como estaban, pero ellos insistían en que el cambio era necesario. Ese día, Daniel me dijo que para poder llevar a cabo los planes, yo tendría que buscarme otro lugar para vivir por un tiempo. No entendí si era una broma o una propuesta seria, así que le pregunté: ¿me estás diciendo que me vaya? Él suspiró, como si mi pregunta fuera una molestia. Mamá, llevas aquí toda la vida. Ya es hora de que pienses en ti. Busca un sitio que te guste, algo más pequeño. Nosotros nos quedaremos aquí, así podremos hacer las reformas tranquilamente. Las palabras "nosotros nos quedaremos aquí" me golpearon más que cualquier otra cosa. Era mi casa. Mi nombre estaba en los papeles, pero hablaba como si la propiedad fuera suya. Laura, que estaba lavando unos platos, sonrió apenas, sin mirarme, y agregó: será mejor para todos. Así no tienes que aguantar el ruido ni el polvo. No respondí de inmediato. Sentí un calor en la cara, no de vergüenza, sino de incredulidad. Había soportado muchas faltas de consideración de parte de Laura, pero jamás imaginé que Daniel se uniría a esa forma de tratarme. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi habitación, mirando el techo, pensando en cada momento en que me había sacrificado por él. Cuando su padre nos dejó, Daniel tenía apenas 7 años. Trabajé limpiando casas, cuidando ancianos y hasta vendiendo comida en la calle para pagar sus estudios. Nunca reclamé, nunca le eché en cara el esfuerzo, porque lo hacía por amor. Al día siguiente, Daniel volvió a tocar el tema, pero con un tono más firme. Me dijo que ya había visto algunos apartamentos que podía alquilar por mientras. No mencionó nada sobre pagarme el alquiler o ayudarme con la mudanza. Todo parecía pensado para que yo me fuera rápido. «Daniel», le dije mirándolo a los ojos, «¿de verdad quieres que deje mi casa?» «Mamá, no lo tomes así. Es solo por un tiempo. Además, esta casa es muy grande para ti sola». «Pero no está vacía», respondí. «Yo vivo aquí». No hubo discusión después de eso. Se levantó, fue hacia la sala y encendió la televisión como si la conversación hubiera terminado. Me quedé en la cocina, con un nudo en la garganta. No lloré en ese momento, pero sentí un peso en el pecho que no me dejaba respirar bien. Esa misma tarde, mientras caminaba por el jardín, recordé cada rincón. El árbol que plantamos cuando Daniel cumplió 10 años, la banca de madera donde solía leer los domingos, la cocina donde pasé horas preparando sus comidas favoritas. Todo eso iba a quedar atrás, y no porque yo lo quisiera, sino porque mi propio hijo me estaba echando. Pasaron unos días y Laura empezó a dejar comentarios más directos. «Sería bueno que empezaras a empacar algunas cosas. Así cuando llegue el momento será más fácil. Podemos ayudarte con las cajas», decía Daniel, como si estuviera haciendo un favor enorme. No contestaba. Me limitaba a seguir con mi rutina, aunque cada vez me costaba más concentrarme. Sabía que si quería quedarme, tendría que pelear. Pero también sabía que cualquier enfrentamiento sería usado en mi contra. Ellos eran 2, y yo estaba sola. Una noche, mientras cenábamos, Laura soltó: «Encontré un departamento bonito a unas calles de aquí. Creo que es perfecto para ti».
La miré y respondí con calma. No estoy buscando departamento. Ella sonrió, como si supiera algo que yo no sabía, y siguió comiendo. En ese momento, entendí que ya tenían un plan. No era una sugerencia, era una decisión que habían tomado sin mí, y si quería conservar mi dignidad, tendría que actuar con cuidado. Me fui a dormir pensando en una sola cosa. No iba a dejar que me sacaran de mi propia casa sin decir nada. A la mañana siguiente de revisar la escritura de la casa, decidí mantener mi rutina como si nada estuviera pasando. Preparé café, tostadas y un poco de fruta. Daniel bajó a la cocina con el teléfono en la mano, hablando con alguien. No me saludó. Apenas levantó la vista y dijo, «Mamá, hoy vendrá un contratista a ver el estado de las paredes». Me quedé quieta, con la taza en la mano. «¿Contratista? ¿Para qué?» «Para las reformas que te comenté», respondió sin mirarme. «Es mejor ir adelantando». No le respondí. Me di cuenta de que ya no se trataba de una idea, sino de pasos concretos que estaban dando sin mi consentimiento. Laura apareció detrás de él, arreglándose el cabello, y agregó, «No te preocupes, no molestará mucho, solo revisará unas cosas». Me senté en la mesa y bebí el café despacio. El silencio era incómodo, pero ellos parecían no notarlo. Después de desayunar, Daniel salió y Laura se quedó recogiendo la cocina. Yo aproveché para subir a mi habitación y revisar otra vez los documentos. La escritura estaba en regla, sin hipotecas ni deudas. Tenía control total sobre la propiedad. Esa era mi carta más fuerte, y decidí guardarla como un arma que usaría en el momento adecuado. A media mañana llegó un hombre con un portapapeles y una cinta métrica. Me saludó cordialmente, pero al instante empezó a tomar medidas y a anotar detalles. Caminaba de un lado a otro como si la casa estuviera vacía y lista para ser modificada. «¿Le puedo ayudar en algo?», le pregunté. «No, señora. Solo estoy verificando las áreas que me indicaron», respondió. «¿Quién le indicó?», quise saber. «La señora Laura», dijo, señalando con el pulgar hacia la cocina. No dije más, lo dejé trabajar, pero anoté mentalmente cada lugar que revisaba. Se centró en la sala, el comedor y el jardín, exactamente las áreas que siempre fueron el corazón de la casa. Me quedé mirando cómo tomaba fotos y pensé en cuánta planificación había detrás de todo esto. Por la tarde, Daniel regresó y, como si nada, me preguntó si había visto el departamento que Laura me mostró el día anterior. «No pienso mudarme», contesté con calma. «Mamá, entiéndelo, será mejor para todos». «Para todos menos para mí», respondí, manteniendo el tono sereno. Él frunció el ceño, como si no esperara que me opusiera. «No quiero discutir», dijo. «Yo tampoco, pero no me iré». Daniel salió de la cocina sin replicar. Escuché la puerta del dormitorio cerrarse con fuerza. Sabía que mi respuesta no iba a detenerlos, pero necesitaba dejar claro que no estaba dispuesta a aceptar su plan sin resistencia. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños gestos que dejaban claro su objetivo. Laura comenzó a guardar algunos de mis utensilios de cocina en cajas sin pedirme permiso. Un día, cuando fui a preparar el almuerzo, no encontré la olla que uso siempre. La vi en una caja junto a otros objetos. «La estoy guardando para que no se estropee con el polvo de las reformas», dijo Laura. «No hay reformas todavía», respondí, sacando la olla de la caja. La tensión crecía. Las comidas se volvieron silenciosas, con frases cortas y miradas esquivas. Daniel hablaba más con Laura que conmigo, incluso cuando yo estaba presente. Se sentaban juntos en el sofá a mirar planos y catálogos de muebles mientras yo me quedaba en la mesa del comedor, fingiendo leer. Una tarde, mientras ellos discutían sobre el color de unas cortinas, escuché que Laura dijo en voz baja, «Si no se va pronto, vamos a tener problemas con los plazos». Daniel respondió algo que no pude escuchar, pero su tono era de impaciencia. Decidí empezar a guardar algunos de mis documentos y objetos personales en una caja pequeña, no porque pensara irme, sino porque sabía que podía necesitar moverlos rápidamente si las cosas empeoraban. Guardé fotos, cartas y algunas joyas que me habían regalado mis padres. Todo lo demás lo dejé en su lugar, como una forma de reafirmar que esta seguía siendo mi casa. El fin de semana, Daniel me pidió que lo acompañara a ver un bonito departamento que había encontrado. «No voy a perder el tiempo en eso», le dije. «Mamá, no puedes cerrarte así.
Es por tu bien. Mi bien lo decido yo, contesté. Su cara cambió. Ya no había un tono conciliador, sino una molestia evidente. Si no cooperas, será más difícil para todos, para ti y para Laura. Tal vez. Yo estoy bien aquí. Se levantó y salió de la casa dando un portazo. Laura, que había estado en la cocina, se asomó y me miró con una sonrisa fría. No puedes detener lo que ya empezamos, dijo, y volvió a sus tareas. Esa frase me confirmó lo que sospechaba. Ya habían tomado decisiones sin mí y pensaban ejecutarlas con o sin mi consentimiento. Me senté en la sala, respiré hondo y pensé en mis opciones. No podía confiar en su buena voluntad, porque no la había. Tampoco podía permitir que me sacaran sin luchar. Esa noche, llamé a un viejo amigo de confianza, Martín, que trabaja en bienes raíces. Le pedí que viniera a verme sin que Daniel y Laura lo supieran. No le di detalles por teléfono, solo le dije que era algo importante. Quería escuchar de un profesional qué posibilidades legales tenía y cómo podía usarlas a mi favor. Me fui a dormir con una idea clara. No iba a enfrentarme de forma abierta todavía. Primero necesitaba toda la información y un plan sólido. Sabía que Daniel y Laura pensaban que yo no tenía más opciones que aceptar lo que me imponían. Pronto iban a descubrir que estaban equivocados. Martín llegó a la casa 2 días después de nuestra llamada. Era temprano por la mañana, y Daniel había salido a trabajar. Laura estaba en el mercado. Había calculado bien el horario para que no hubiera interrupciones. Cuando escuché el timbre, abrí rápido y lo hice pasar directamente a la cocina. «Gracias por venir», le dije mientras le servía un café. «Tú dirás qué está pasando», respondió él, dejando su maletín sobre la mesa. Me senté frente a él y le conté todo desde el principio. Las frases de Daniel, las insinuaciones de Laura, la visita del contratista y la presión constante para que me fuera. Martín escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, abrió su maletín y sacó un portapapeles. «Lo primero que necesitamos saber es el estado legal de la propiedad», dijo. Saqué la escritura y se la pasé. La revisó hoja por hoja, sin apuro. «Está a tu nombre, sin cargas, sin hipotecas. Eso significa que tienes el control total. Nadie puede sacarte sin tu consentimiento, salvo que vendas o alquiles voluntariamente». Sentí un alivio momentáneo, pero también una preocupación. Si ellos ya estaban tomando medidas, era porque creían que podían forzarme. ¿Y si empiezan reformas sin mi permiso?, pregunté. Si contratan obras sin autorización del propietario, se exponen a sanciones. Lo que sí podrían hacer es intentar presionarte psicológicamente para que aceptes irte. Por eso tienes que estar preparada. Tomó un sorbo de café y continuó. Tienes 2 opciones. Quedarte y enfrentar la tensión diaria, o vender, pero bajo tus condiciones. La idea de vender me dejó pensando. Yo no quería abandonar mi casa, pero tampoco quería seguir soportando la presión constante. «No quiero vender, por ahora», le dije. «Entonces asegúrate de dejar claro que no hay negociación, y guarda bien los documentos». En ese momento escuchamos la puerta principal. Era Laura. Me puse tensa. Martín se levantó y le tendió la mano. «Buenos días. Soy un amigo de la familia», dijo él. «Hola», respondió ella, sonriendo con esa amabilidad medida que usaba con desconocidos. Martín no se quedó mucho más. Antes de irse, me dijo en voz baja: «Te llamaré esta noche para coordinar otros detalles. No bajes la guardia». Después de que él se fue, Laura me miró con curiosidad. «¿Y ese amigo?», preguntó mientras guardaba las compras. «Un viejo conocido. Vino a saludarme», respondí, evitando dar más explicaciones. El resto de la mañana pasó sin incidentes, pero en la tarde llegó Daniel. Apenas entró, Laura le susurró algo al oído. No escuché qué, pero él me miró con una mezcla de desconfianza y molestia. «¿Quién vino hoy?», me preguntó directamente. «Un amigo», respondí. «Nada importante». Daniel no dijo nada más, pero noté que se quedó más tiempo en casa esa noche, como si quisiera vigilarme. Al día siguiente, recibí una llamada de Martín. Me dijo que había hablado con un abogado para confirmar todo lo que me había dicho. También me recomendó empezar a poner mis cosas más importantes en un lugar seguro fuera de la casa, por si intentaban mover mis pertenencias sin mi permiso. Tomé en serio su consejo. Esa misma tarde,
Fui al altillo y bajé una caja con mis documentos y algunos objetos de valor. Llamé a una amiga de confianza, Carmen, y le pedí que me guardara esa caja en su casa. No quería que nada de importancia quedara al alcance de Daniel y Laura. Esa noche, durante la cena, Laura sacó otro tema. Mañana viene el pintor para dar un presupuesto. No he autorizado nada, le dije. Daniel y yo pensamos que sería bueno empezar a planificar, respondió, como si mi opinión no fuera relevante. Daniel, que estaba masticando en silencio, intervino. Mamá, no puedes bloquear todo. Esto es por el bien de la casa. La casa está bien como está, contesté. El ambiente se volvió tenso. Nadie habló más hasta que terminaron de comer. Laura recogió los platos con un poco más de ruido del necesario, y Daniel se fue a su cuarto sin decir buenas noches. Al día siguiente, el pintor llegó puntual. Yo lo recibí en la puerta. Buenos días, señora. Vengo a ver el interior para preparar el presupuesto. No hay necesidad. No voy a autorizar ninguna obra, le respondí. El hombre dudó un momento. Pero me contrataron para revisar. La propietaria soy yo, y le digo que no habrá reformas. Dije, firme. Se dio media vuelta y se fue. Minutos después, Daniel apareció en la sala. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó, visiblemente molesto. Porque no autorizo cambios. Te estás poniendo difícil, mamá. No respondí. Me di cuenta de que él esperaba que se diera por cansancio, pero ahora que sabía que legalmente tenía el control, no pensaba moverme. Esa tarde, Laura no me dirigió la palabra. Solo escuchaba el golpeteo de sus zapatos por el pasillo y el ruido de cajones abriéndose y cerrándose. Sabía que estaban frustrados y, de alguna manera, eso me confirmaba que estaba haciendo lo correcto. Cuando me acosté esa noche, repasé cada movimiento de los últimos días. Tenía claro que esto iba a convertirse en una guerra silenciosa y que la única forma de ganarla era mantenerme firme y no darles ninguna oportunidad de actuar por encima de mí. Al día siguiente de la visita frustrada del pintor, la casa amaneció en silencio. Daniel salió temprano para el trabajo y Laura no estaba en la cocina, lo que ya era raro. Me preparé un café y, mientras lo tomaba, escuché el sonido de la puerta principal. Laura entró con una carpeta en la mano y una sonrisa que no me gustó nada. «Tenemos que hablar», dijo, dejándola sobre la mesa. «Dime», respondí, sin levantarme de la silla. «Es sobre una oportunidad que creemos que sería buena para todos». Abrió la carpeta y sacó unas fotos de un departamento moderno, con paredes blancas, cocina americana y un balcón pequeño. Luego colocó un papel con números impresos. «Este lugar está disponible de inmediato. Está cerca del centro, todo nuevo. Incluso tiene ascensor, para que no tengas que subir escaleras», explicó, como si estuviera vendiendo algo. «No estoy interesada», le corté. «Es que ya hablamos con el dueño. Si aceptas, podrías mudarte en 2 semanas». Me incliné hacia adelante. «Laura, ¿no escuchaste lo que he dicho todos estos días? No voy a irme de mi casa». Ella respiró hondo y mantuvo la calma. «Piensa que aquí hay demasiado espacio para ti sola. Podrías estar más cómoda. Daniel y yo podríamos encargarnos de las reformas y mantener la propiedad. La propiedad es mía, y está bien como está», respondí. Laura recogió las fotos con un gesto seco y salió de la cocina. No me sorprendió que, minutos después, escuchara la puerta del dormitorio cerrándose con fuerza. Ese mismo día, al mediodía, Daniel me llamó desde su trabajo. «Mamá, ¿por qué no aceptas ver el departamento? No pierdes nada, porque no pienso mudarme». «No seas así. Laura solo quiere ayudarte. Lo que Laura quiere es quedarse aquí», dije, directa. Hubo un silencio incómodo. Luego él cambió de tema, pero noté su tono frío. Por la tarde, decidí llamar a Martín. Le conté lo del departamento y le pedí que viniera a la casa al día siguiente para conversar con más calma. Él aceptó y me dijo que traería unos documentos para que los revisara. A la mañana siguiente, cuando Martín llegó, Daniel estaba en casa. No le di oportunidad de irse antes de que se encontraran. «Martín, este es mi hijo Daniel», presenté. Se dieron la mano, pero el gesto fue tenso. «Un placer», dijo Martín. «Igualmente», respondió Daniel, sin mirarlo mucho. Nos sentamos en la sala. Martín abrió su maletín
y sacó un sobre. He revisado varias opciones y quiero que las tengas claras, me dijo. Si decides vender, es mejor hacerlo en tus condiciones y no bajo presión. Daniel frunció el ceño. ¿Vender? Nadie está hablando de vender. Yo sí, intervine. Si algún día tomo esa decisión, será porque me conviene, no porque me empujen. Daniel se quedó callado. Laura apareció en la puerta de la sala, escuchando sin intervenir. Martín continuó. Si alguien intenta hacer obras sin tu autorización, puedes denunciarlo. Si alguien intenta sacarte sin acuerdo, también. Tienes todas las de ganar. Guardé los documentos en una carpeta que me entregó. Daniel y Laura no dijeron nada más en ese momento, pero sus miradas lo decían todo. No les gustaba que tuviera respaldo. Después de que Martín se fue, Daniel me llamó a la cocina. Mamá, no entiendo por qué traes abogados y amigos a meterse en lo que pasa aquí, porque es mi casa y tengo derecho a protegerla. Nadie quiere hacerte daño, entonces deja de planear cosas a mis espaldas. Se fue molesto. Laura ni siquiera intentó disimular su expresión de fastidio cuando pasó junto a mí. Esa noche, mientras preparaba la cena, Laura entró en la cocina. ¿Sabes? Estás complicando todo. Esto podría ser más fácil si simplemente cooperaras. No voy a cooperar en algo que me perjudica, respondí. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo, Daniel se está cansando. No quiero que las cosas se pongan feas. No contesté. Terminé de cocinar y serví la comida sin más palabras. Durante la cena, nadie habló. El silencio era tan pesado que hasta el sonido de los cubiertos parecía fuerte. Al día siguiente, decidí tomar una medida más. Abrí una cuenta bancaria aparte y transferí parte de mis ahorros allí. No quería correr riesgos si ellos intentaban manipular mi situación financiera. También empecé a guardar copias de todos los documentos importantes en casa de Carmen. Esa tarde, mientras estaba en el jardín regando las plantas, Daniel se acercó. «Mamá, ¿puedes venir un momento?» Entré y encontré a Laura sentada con un hombre que no conocía. «Este es un agente inmobiliario», dijo ella. «Solo vino a dar su opinión sobre el valor de la casa». «No necesito su opinión. No voy a vender». El hombre se levantó incómodo. «Disculpe, no sabía que no estaba de acuerdo. Me retiro». Cuando se fue, miré a Daniel y a Laura. «No vuelvan a traer a nadie sin mi permiso». «Estás exagerando», dijo Daniel. «Solo queríamos saber cuánto vale. No es asunto de ustedes», respondí. Ese fue el momento en que entendí que ya no había vuelta atrás. Ellos no iban a parar hasta que consiguieran lo que querían. Y yo no iba a ceder. Me fui a mi habitación. Cerré la puerta y revisé la carpeta que Martín me había dejado. Entre los documentos había un contacto de confianza para vender propiedades rápido y de forma segura. Lo guardé aparte. No porque quisiera vender de inmediato, sino porque empezaba a considerar que tal vez la mejor forma de cortar todo de raíz sería darles una sorpresa que no olvidaran. Después de la visita del agente inmobiliario, la casa quedó con un ambiente distinto. No era solo tensión, era una especie de guerra silenciosa donde cada movimiento parecía calculado. Daniel y Laura ya no intentaban disimular sus intenciones y yo había dejado claro que no iba a ceder, pero en mi cabeza algo había cambiado. Ya no pensaba solo en resistir, sino en actuar. La mañana siguiente, mientras tomaba café en la cocina, revisé otra vez el contacto que Martín me había dado para vender propiedades de manera rápida y segura. No era una decisión que quisiera tomar a la ligera, pero estaba empezando a entender que vender en mis condiciones podría ser la mejor forma de cortar el problema de raíz. Ellos pensaban que tenían tiempo para desgastarme, pero no sabían que yo estaba dispuesta a darles la vuelta. Ese mismo día llamé al número. Me atendió un hombre llamado Ignacio. Le expliqué que quería una valoración rápida de mi propiedad, pero que debía hacerse de manera confidencial. «No se preocupe, señora», me dijo. «Puedo pasar mañana a primera hora, y solo hablaré con usted». Acordamos la cita y colgué. Guardé el teléfono en mi bolso y continué con mi día como si nada. No quería que Daniel o Laura sospecharan. Incluso hice un esfuerzo por actuar con normalidad, preparando el almuerzo y participando de las pocas conversaciones que surgían en la mesa. A la mañana siguiente, Ignacio llegó puntual. A las 8 en punto. Daniel ya se había ido al trabajo y Laura estaba en el supermercado. Era el momento perfecto. Le mostré toda la casa, el jardín, las habitaciones, la cocina, el comedor. Ignacio tomó notas, hizo algunas fotos y me explicó que el valor de la propiedad era alto.
especialmente por la ubicación y el tamaño del terreno. Si quisiera venderla ahora mismo, podría conseguir un comprador en menos de una semana, me aseguró. Le pedí que me enviara toda la información por correo y que no hablara con nadie más sobre esto. Asintió y se fue. Poco después llegó Laura. Al verme en el jardín, se acercó con una bolsa de compras. «Estás muy tranquila últimamente», comentó. «No tengo por qué estar alterada», respondí. «Bueno, ojalá sigas así», dijo, entrando a la casa. Ese día recibí el correo de Ignacio con los detalles. Lo leí varias veces, calculando cómo podría manejar la venta sin que ellos interfirieran. Sabía que necesitaría la ayuda de Martín para cerrar la operación y proteger el dinero. Por la tarde, llamé a Martín y lo cité en casa de Carmen. No quería hablar de esto en mi propia casa. Cuando nos encontramos, le mostré el informe de Ignacio. «Es un buen precio», dijo Martín. «Si vendes, tienes que hacerlo rápido y con un contrato blindado». «Eso quiero», respondí. «No pienso decirles nada hasta que el trato esté cerrado». «Perfecto. Podemos tener todo listo en unos días». Regresé a casa como si nada. Daniel estaba en la sala mirando televisión. Apenas me saludó. Laura estaba en la cocina, revisando algo en su teléfono. Me encerré en mi habitación y empecé a hacer una lista mental de las cosas que me llevaría y de lo que dejaría. No pensaba dar explicaciones. Simplemente un día ellos se despertarían y la casa ya no sería suya. Al día siguiente, Laura volvió a insistir con el tema del departamento. «Si quieres, podemos ir este fin de semana a verlo. Está cerca del mercado y tiene buena iluminación. Te lo he dicho varias veces. No voy a mudarme», respondí, sin levantar la vista de mi taza de té. «A veces hay que aceptar cambios, aunque cuesten», dijo ella en un tono que pretendía ser amable, pero sonaba a advertencia. No contesté. En mi cabeza, la cuenta regresiva ya había empezado. 2 días después, me reuní con Martín e Ignacio en una oficina discreta. Firmamos un contrato preliminar y fijamos la fecha para la firma final. El comprador ya estaba interesado y tenía el dinero listo. Todo se movería rápido. «En cuanto firmes, la casa dejará de estar a tu nombre», dijo Martín, «y el pago irá directamente a tu nueva cuenta». «Así será», respondí. Cuando volví a casa esa tarde, Daniel estaba en el jardín hablando por teléfono. No me saludó. Laura me observó desde la ventana, como si quisiera adivinar dónde había estado. Mantuve la calma. Esa noche, durante la cena, Daniel comentó: «Laura y yo hemos decidido que las reformas empiezan el mes que viene. No van a empezar», le dije con calma. «Y no voy a repetirlo otra vez». Se hizo un silencio largo. Laura dejó los cubiertos y me miró fijo. «Entonces supongo que no hay nada más que hablar», dijo levantándose de la mesa. Me quedé allí, terminando mi comida, sabiendo que en pocos días todo cambiaría. Ellos pensaban que tenían el control, pero muy pronto iban a descubrir que no. El día de la firma llegó antes de lo que imaginaba. Habían pasado apenas 5 días desde que acordé la venta con Martín e Ignacio, y todo estaba listo. Me levanté temprano, preparé café y desayuné sola en la cocina. Daniel aún dormía y Laura no estaba en casa. Revisé por última vez los documentos y los guardé en una carpeta dentro de mi bolso. A las 9 en punto, Ignacio pasó a buscarme en su coche. No quería arriesgarme a que Daniel o Laura me vieran salir con Martín y empezaran a hacer preguntas. Durante el trayecto, repasamos el procedimiento. Llegaríamos a la notaría. Firmaríamos ante el notario. El comprador transferiría el dinero directamente a mi cuenta y yo entregaría las llaves de la casa. Así de simple. La oficina del notario era sobria, sin adornos. El comprador, un empresario extranjero, ya estaba allí con su abogado. Me saludó con un apretón de manos y me agradeció por la rapidez de la operación. No le di más detalles de por qué vendía. No era asunto suyo. Firmamos todos los papeles en menos de 1 hora. Cuando el notario confirmó que la transferencia se había hecho, revisé mi cuenta desde el teléfono. El dinero estaba ahí, seguro, completo y fuera del alcance de Daniel y Laura. Salí de la notaría con las llaves en la mano. Ignacio me llevó de vuelta a casa para recoger mis cosas. Antes de entrar, respiré hondo. Sabía que lo que iba a pasar dentro no iba a ser tranquilo. Cuando abrí la puerta, Laura estaba en la sala, revisando unos papeles. Me miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Dónde estabas?», preguntó. «Arreglando unos asuntos», respondí.
Subí a mi habitación sin darle más explicaciones. Tenía todo organizado desde hacía días, 2 maletas grandes con mi ropa, una caja con documentos, joyas y recuerdos personales, y otra más pequeña con objetos que no quería dejar atrás. Llamé a Carmen para avisarle que pasaría a dejar parte de mis cosas antes de irme al aeropuerto. Mientras bajaba la primera maleta, Daniel entró a la casa. Me vio en las escaleras y frunció el ceño. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Me voy», dije sin detenerme. «¿A dónde?». «A vivir mi vida, Daniel». Dejó la mochila que traía y me siguió hasta la puerta. «¿Qué significa eso?». «Significa que ya no vivo aquí. La casa ya no es mía, ni tuya». Su expresión cambió de sorpresa a confusión y luego a enojo. «¿Qué hiciste?». «Vendí la casa». Laura, que había escuchado desde la sala, se levantó de golpe. «¿Vendiste? ¿A quién?». «No les importa a quién. Ya no tienen que preocuparse por reformas, ni por mi mudanza. Ahora tienen que buscar su propio lugar». Daniel se quedó mirándome, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Cómo pudiste?», dijo casi en un susurro. «Del mismo modo en que ustedes pudieron planear sacarme de mi casa sin mi permiso». No esperé respuesta. Salí con la maleta y la cargué en el coche que Ignacio había estacionado frente a la casa. Hice 2 viajes para llevar todas mis cosas. Cuando subí al coche por última vez, Daniel estaba en la puerta, sin decir nada. Laura, detrás de él, cruzada de brazos, con el rostro rojo de furia. Ignacio me llevó primero a casa de Carmen para dejar las cajas que había decidido guardar allí. Luego fuimos directo al aeropuerto. Tenía un vuelo reservado a Mónaco para esa misma tarde. Martín había gestionado todo. Compra de una mansión frente al mar, apertura de cuentas en bancos locales y todos los trámites necesarios para instalarme allí sin problemas. Mientras esperaba en la sala de embarque, recibí 2 llamadas de Daniel y varios mensajes de Laura. No respondí ninguno. No había nada más que decir. Mi decisión estaba tomada y no pensaba dar marcha atrás. El vuelo fue tranquilo. Llegué a Mónaco de noche. Un coche me estaba esperando para llevarme directamente a mi nueva casa. Al llegar, el agente inmobiliario me entregó las llaves y me mostró cada rincón. Era una propiedad amplia, moderna, con vista directa al mar. Todo estaba listo para que pudiera instalarme de inmediato. Pasé los primeros días en silencio, organizando mis cosas y adaptándome al nuevo lugar. Me levantaba temprano, caminaba por la terraza y desayunaba mirando el agua. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía control total sobre mi vida. Daniel me escribió varios correos en las semanas siguientes. El primero fue corto, casi formal, preguntando si podía explicarle lo que había pasado. No respondí. El segundo, más largo, intentaba justificar su comportamiento y el de Laura. Tampoco respondí. Con el tiempo, los mensajes se volvieron más distantes, hasta que dejaron de llegar. No guardaba rencor, pero tampoco sentía obligación de retomar contacto. Habían tomado sus decisiones, y yo tomé las mías. La diferencia es que yo lo hice en mis términos y sin pedirles permiso. Un mes después de instalarme en Mónaco, recibí un mensaje de Carmen. «Vinieron a buscarte a mi casa. Estaban molestos. Les dije que no sabía nada de ti». Le respondí con un simple «gracias» y nada más. Había cerrado ese capítulo de mi vida. La casa donde pasé 50 años ya no era mía, pero tampoco era el lugar donde me habían querido reducir a una invitada incómoda. Ahora vivía en un lugar que yo había elegido, lejos de la presión, las discusiones y las miradas cargadas de intención. Me quedé en la terraza, mirando el mar y escuchando el sonido constante de las olas. No pensé en el pasado ni en lo que ellos harían a partir de ahora. Lo único importante era que, después de todo, había recuperado mi paz y mi libertad.